¿Alguna vez te has detenido a pensar en el poder de un susurro durante una pelea? En medio de una discusión intensa, cuando las emociones están a flor de piel y las palabras parecen estar cargadas de ira, un susurro puede parecer un gesto de debilidad, un escape o incluso una táctica para evitar la confrontación. Pero, ¿y si te dijera que ese susurro, ese suspiro entre dientes, es más que un simple impulso emocional o un intento de suavizar el ambiente? En realidad, podría ser una manifestación profunda de la psique humana, un reflejo del inconsciente que busca salir a la superficie en el momento más crítico. La obra de Carl Jung, un pionero de la psicología profunda, ofrece una perspectiva fascinante sobre cómo nuestras emociones y comportamientos son moldeados por fuerzas ocultas, muchas veces más allá de nuestra comprensión consciente. Jung introdujo la idea de que el inconsciente no es solo un depósito de recuerdos olvidados, sino un campo dinámico de energías y símbolos que influyen activamente en nuestras vidas. Según él, en momentos de estrés o conflicto, como una pelea, lo que decimos, cómo lo decimos y lo que no decimos, está profundamente influenciado por estos procesos inconscientes. Así, el susurro que se produce durante una discusión no es solo una palabra susurrada en el aire, sino un acto cargado de significado. Puede ser una manifestación de un miedo oculto, un deseo reprimido o incluso un grito silencioso de ayuda. Y, lo más interesante de todo, no es por casualidad. Cuando un personaje susurra algo en medio de una pelea, está revelando mucho más de lo que parece a simple vista. La frase «no es por casualidad» implica que la comunicación humana está impregnada de intenciones no siempre evidentes, influenciadas por nuestro inconsciente colectivo y personal. Jung, con su enfoque en los arquetipos y la sombra, nos invita a mirar más allá de la superficie y cuestionarnos: ¿qué está realmente sucediendo en la mente de esa persona? ¿Por qué dijo eso en ese momento? Este susurro no es un accidente. Es, de hecho, una clave para entender lo que está ocurriendo en el interior de una persona. Durante una pelea, cuando la tensión emocional alcanza su punto máximo, lo que se dice o no se dice puede desvelar aspectos de la personalidad que de otra forma estarían ocultos, quizás incluso para el propio individuo. A través del análisis de esta simple pero profunda acción, podemos empezar a comprender cómo el inconsciente se manifiesta en nuestras relaciones cotidianas y específicamente en los conflictos emocionales. Jung sugiere que el inconsciente está lleno de símbolos, imágenes y deseos no resueltos. A través de los sueños, las fantasías y, en este caso, las interacciones cotidianas, estos contenidos reprimidos pueden surgir de formas inusuales, como un susurro que se escapa en un momento de furia. Este tipo de comunicación es indirecta, pero no por ello menos significativa. De hecho, podría ser más reveladora que las palabras pronunciadas con claridad, ya que actúa como un reflejo de una psique dividida, donde los deseos y miedos reprimidos luchan por salir a la luz. En este sentido, el susurro en una pelea no es solo un acto de debilidad o resignación. Al contrario, podría ser el momento en que una verdad profunda sale a la luz, una verdad que el propio individuo quizás no está dispuesto a enfrentar conscientemente. Es aquí donde la teoría de Jung cobra vida, invitándonos a observar la interacción entre el consciente y el inconsciente, entre la luz y la sombra, en cada palabra susurrada y en cada gesto oculto. A través de este enfoque, podemos entender que las brigas y los conflictos no son simplemente desacuerdos triviales. Son momentos llenos de potencial para el autoconocimiento, donde, a menudo, es a través de lo no dicho, de lo susurrado, que realmente llegamos a comprendernos a nosotros mismos y a los demás. En el calor de la pelea, lo que parece accidental puede ser en realidad una manifestación significativa de nuestro ser más profundo, una expresión del conflicto interno que nos define. Así que la próxima vez que alguien susurre algo en medio de una pelea, recuerda que no es solo una simple reacción emocional, es un acto cargado de simbolismo y significado, que puede revelar mucho sobre el inconsciente de esa persona.
Y al igual que Jung nos enseñó, comprender estos momentos podría ser la clave para desvelar las fuerzas que realmente nos mueven en nuestro día a día. En el campo de la psicología, el inconsciente se refiere a una parte de la mente humana que contiene pensamientos, recuerdos y deseos que están fuera de la conciencia inmediata. A menudo, esta parte oculta de nuestra psique influye en nuestro comportamiento de maneras que no entendemos completamente, pero que se manifiestan en nuestras acciones diarias, incluso en momentos de conflicto. Un susurro durante una pelea puede ser una de estas manifestaciones, un pequeño acto cargado de significados más profundos de lo que parece a simple vista. Carl Jung, uno de los principales teóricos del inconsciente, desarrolló la idea de que nuestra mente no es solo un conjunto de pensamientos conscientes, sino que está influenciada por una vasta red de símbolos, arquetipos y energías internas que operan por debajo de la superficie. A través de su teoría de la psique profunda, Jung sugirió que gran parte de nuestra personalidad y nuestras reacciones emocionales provienen de esta esfera inconsciente, un mundo interior donde residen nuestros miedos, deseos reprimidos y conflictos no resueltos. Es interesante notar que, aunque el concepto de inconsciente fue desarrollado por Sigmund Freud, fue Jung quien amplió esta noción al integrar elementos más simbólicos y espirituales. En 1913, Jung publicó su famoso ensayo sobre el inconsciente colectivo, en el que introdujo la idea de que todos los seres humanos comparten un inconsciente colectivo, una especie de memoria compartida, que alberga imágenes, mitos y patrones de comportamiento universales. Estos patrones, conocidos como arquetipos, son figuras o símbolos que aparecen en nuestras vidas, sueños y comportamientos, a menudo sin que seamos plenamente conscientes de ellos. Así, cuando hablamos de un susurro en medio de una pelea, estamos hablando de un acto aparentemente insignificante que podría estar cargado de símbolos arquetípicos. En un momento de crisis emocional, como una discusión, el inconsciente puede manifestarse de formas sutiles pero potentes, revelando aspectos de nuestra psique que normalmente permanecen ocultos. Un susurro, entonces, podría ser mucho más que una simple palabra susurrada al oído. Podría ser un reflejo de un miedo profundo, de una necesidad de control o incluso de un deseo de reconciliación no verbalizado. Para entender cómo el inconsciente puede influir en nuestras reacciones durante una pelea, es importante considerar cómo los traumas pasados o los conflictos no resueltos se manifiestan en nuestro comportamiento actual. La psicología moderna ha demostrado que nuestros cerebros son capaces de almacenar experiencias pasadas y emociones de una manera que no siempre estamos conscientes de ellas. Por ejemplo, cuando una persona experimenta un trauma durante la infancia, esa experiencia puede ser reprimida en el inconsciente, pero sigue influyendo en sus emociones y decisiones más tarde en la vida. Incluso en la edad adulta, un comportamiento aparentemente pequeño, como un susurro durante una discusión, puede estar vinculado a una herida emocional no resuelta de hace años. Esto se debe en parte al fenómeno conocido como desplazamiento. El desplazamiento es un mecanismo de defensa en el cual los sentimientos y pensamientos que no se pueden expresar directamente son redirigidos hacia algo más seguro o aceptable. Por ejemplo, si un niño experimenta abuso emocional en casa, puede reprimir esos sentimientos y proyectarlos sobre situaciones cotidianas cuando se encuentra en un conflicto más tarde en la vida. El susurro en medio de una pelea puede ser una forma en que estos sentimientos reprimidos salen a la luz de manera indirecta, sin que la persona se dé cuenta completamente de lo que está comunicando. A lo largo de los años, varios estudios psicológicos han respaldado esta idea. En 2018, la Universidad de Harvard publicó un estudio sobre la influencia del inconsciente en las relaciones interpersonales, destacando cómo las emociones reprimidas y los traumas no resueltos afectan la comunicación dentro de las relaciones. El estudio concluyó que cuando las personas experimentan altos niveles de estrés o ira, sus respuestas emocionales tienden a estar influenciadas por patrones de comportamiento arraigados en el inconsciente, más que por una lógica racional. Este estudio subraya la idea de que un susurro en una pelea podría no ser solo una reacción impulsiva,
sino el resultado de fuerzas emocionales mucho más profundas que están fuera del control consciente del individuo. Por otro lado, el concepto de la sombra de Jung, otro pilar fundamental de su teoría, juega un papel importante en este tipo de situaciones. La sombra, según Jung, representa aquellos aspectos de la personalidad que reprimimos porque no encajan con nuestra imagen consciente de nosotros mismos. En una pelea, lo que puede parecer un gesto insignificante como un susurro podría ser una manifestación de nuestra sombra, una emoción o deseo que no queremos enfrentar, pero que sale a la superficie en momentos de alta tensión emocional. Así, el inconsciente se convierte en una especie de guardián de esos aspectos ocultos, los cuales a veces salen de manera indirecta, a través de un susurro, un gesto o una palabra no dicha. De esta manera, el susurro en medio de una discusión no es algo aislado. Es una forma en que el inconsciente se comunica, un indicio de que lo que se está discutiendo no es simplemente el tema superficial, sino algo mucho más profundo que se esconde debajo de la superficie. Las palabras susurradas, al igual que los sueños o los impulsos ocultos, tienen una carga simbólica que revela las luchas internas y los conflictos no resueltos del individuo. Al final, la verdadera comprensión del susurro, en una pelea, requiere mirar más allá de las palabras y explorar el mundo invisible del inconsciente, donde residen los arquetipos, los traumas y las sombras que a menudo determinan nuestras respuestas emocionales y nuestras interacciones con los demás. El conflicto es una parte inherente de las relaciones humanas. Desde tiempos remotos, los seres humanos han tenido que lidiar con diferencias, malentendidos y expectativas no cumplidas dentro de sus interacciones. Cuando dos o más personas se enfrentan en una discusión, no solo se están enfrentando a opiniones contradictorias, sino también a complejas fuerzas emocionales y psicológicas que residen en su inconsciente. Para comprender cómo el conflicto influye en las relaciones interpersonales, es esencial examinar los conceptos que subyacen a estas interacciones. Uno de los conceptos clave en este ámbito es el mecanismo de defensa. En psicología, los mecanismos de defensa son procesos mentales que protegen a la persona de experiencias emocionales dolorosas o perturbadoras. Durante un conflicto, estos mecanismos son frecuentemente activados, ya que el estrés emocional puede hacer que las personas recurran a respuestas que les permitan evitar enfrentar el malestar que genera la confrontación directa. Entre estos mecanismos, el desplazamiento es uno de los más relevantes, como ya se mencionó en la parte anterior. Cuando una persona no puede expresar sus emociones hacia el verdadero objeto de su frustración, redirige esos sentimientos hacia algo más accesible o aceptable. Por ejemplo, en una pelea de pareja, una crítica o un comentario despectivo pueden surgir de una frustración que no tiene nada que ver con el tema inmediato, sino con una situación pasada que nunca se resolvió completamente. Otro concepto crucial es el efecto de proyección. Este fenómeno ocurre cuando una persona atribuye sus propios pensamientos, emociones o deseos a otra persona. En medio de una pelea, es común que alguien proyecte en su interlocutor sentimientos o intenciones que, en realidad, son propios. Por ejemplo, si una persona se siente insegura acerca de su relación, puede interpretar erróneamente que su pareja está distante o desconectada, incluso si ese no es el caso. Este tipo de proyección puede intensificar el conflicto, ya que la percepción distorsionada de las intenciones del otro puede hacer que la discusión se vuelva aún más acalorada. La teoría del apego también juega un papel importante en las dinámicas de conflicto dentro de las relaciones. Según esta teoría, los vínculos emocionales que formamos durante la infancia con nuestros cuidadores influyen en cómo nos relacionamos con los demás a lo largo de nuestra vida. Las personas con un apego seguro suelen ser capaces de manejar los conflictos de manera saludable, ya que tienen la capacidad de expresar sus necesidades y emociones de manera abierta y receptiva. Sin embargo, aquellos con un apego inseguro, ya sea evitativo, ambivalente o desorganizado, tienden a tener dificultades para lidiar con las tensiones emocionales. Pueden sentirse abrumados por el conflicto o, por el contrario, reprimir sus emociones, lo que puede llevar a malentendidos y rupturas en la comunicación.
La teoría de la comunicación también es fundamental para entender cómo los conflictos se desarrollan en las relaciones interpersonales. La forma en que nos comunicamos durante una pelea, ya sea verbalmente o a través de nuestros gestos y posturas, puede agravar o resolver la situación. Las investigaciones han demostrado que las parejas que usan comunicación pasivo-agresiva, en la que se dicen cosas indirectas o se da un trato silencioso en lugar de expresar abiertamente los sentimientos, suelen tener relaciones menos satisfactorias y más conflictivas. En contraste, aquellas personas que practican la comunicación asertiva, expresando sus necesidades y emociones de manera honesta y respetuosa, tienden a resolver los conflictos de manera más efectiva y a mantener relaciones más saludables. Uno de los aspectos más interesantes del conflicto en las relaciones es cómo, en muchas ocasiones, el tema de la discusión no es realmente el núcleo del problema. El verdadero conflicto subyacente puede estar relacionado con cuestiones más profundas, como la inseguridad personal, el miedo al abandono, o incluso los patrones de comportamiento adquiridos en la infancia. Por ejemplo, una pequeña discusión sobre la organización de la casa puede desencadenar una gran pelea porque uno de los involucrados se siente infravalorado o ignorado en otras áreas de la relación. Esto demuestra que en las discusiones, las emociones reprimidas y los temas no resueltos son tan importantes como los temas superficiales. Por lo tanto, es vital reconocer que los conflictos no son simplemente momentos de tensión. Son oportunidades para explorar y entender mejor nuestras propias emociones y las de los demás. El proceso de resolución de conflictos, entonces, no debe centrarse únicamente en ganar una discusión, sino en comprender las motivaciones subyacentes de cada persona y trabajar para sanar esas heridas emocionales. La empatía juega un papel clave en la resolución de conflictos. Ser capaz de ponerse en el lugar del otro, de comprender sus temores y preocupaciones, es fundamental para encontrar soluciones que beneficien a ambas partes. Cuando ambas personas involucradas en un conflicto logran ver la situación desde la perspectiva del otro, se abren puertas para una mayor comprensión y conexión emocional. Finalmente, uno de los conceptos más profundos que Jung aborda es el de la sombra. La sombra se refiere a los aspectos de nuestra personalidad que rechazamos o no queremos reconocer, pero que siguen influyendo en nuestro comportamiento. Durante un conflicto, nuestras sombras pueden salir a la luz, manifestándose en actitudes defensivas, comentarios hirientes o reacciones exageradas. Es precisamente al enfrentarnos a nuestra sombra que tenemos la oportunidad de crecer y evolucionar, no solo como individuos, sino también dentro de nuestras relaciones. El conflicto, en este contexto, se convierte en un proceso de autoconocimiento y transformación, en el cual tanto los involucrados como la relación misma pueden salir fortalecidos. La causalidad y la intencionalidad son dos conceptos fundamentales para comprender el comportamiento humano, especialmente cuando se trata de las interacciones emocionales complejas, como una pelea o un conflicto. Estos conceptos nos permiten entender que lo que ocurre en una situación no es meramente el resultado de un accidente o una reacción aleatoria, sino que está profundamente influenciado por causas subyacentes y motivaciones conscientes o inconscientes. En el contexto de una discusión o un momento de tensión, los eventos no ocurren por casualidad, sino que son el resultado de una serie de factores que interactúan y que, cuando se comprenden adecuadamente, revelan las dinámicas profundas que subyacen a nuestras acciones. Primero, es importante distinguir entre causalidad e intencionalidad. La causalidad se refiere a la relación entre un evento y su efecto. En términos simples, es la idea de que todo lo que sucede tiene una causa, una razón detrás de su ocurrencia. Por ejemplo, en una pelea, lo que se dice y cómo se dice no es simplemente una respuesta aleatoria, sino que está vinculado a algo más profundo, una emoción reprimida, un miedo no expresado o un recuerdo que resurgió en el momento. En cambio, la intencionalidad hace referencia a la motivación consciente o inconsciente que guía una acción. A menudo, esta motivación no es completamente evidente para el actor,
pero está presente y actúa como una fuerza impulsora detrás de sus palabras y comportamientos. Durante un conflicto, la causalidad y la intencionalidad se entrelazan de manera compleja. Cuando alguien susurra una palabra durante una pelea, ese susurro no es una reacción mecánica ni una coincidencia. Está cargado de un propósito, ya sea evidente o velado. Por ejemplo, ese susurro puede ser una manifestación de un deseo de poder o control, o puede ser una señal de una vulnerabilidad no expresada. Aunque a menudo creemos que nuestras acciones son respuestas directas a la situación inmediata, Jung sugeriría que estamos actuando bajo la influencia de una red de causas inconscientes que operan más allá de nuestro entendimiento consciente. Estas causas pueden ser patrones de comportamiento arraigados en experiencias pasadas, traumas no resueltos o deseos reprimidos que, en un momento de estrés, afloran de manera indirecta. La causalidad, desde una perspectiva junguiana, puede estar vinculada a lo que él llamó sincronicidad. La idea de que ciertos eventos no son solo producto de una secuencia causal lógica, sino que también pueden ser significativos de manera más profunda. Según Jung, la sincronicidad ocurre cuando dos eventos no relacionados aparentemente coinciden de manera significativa, de tal manera que uno refleja el otro. Este fenómeno puede ayudarnos a comprender que, aunque no siempre podamos ver la conexión directa entre lo que sucede en una pelea y las causas subyacentes, existe un vínculo entre el presente y lo que está ocurriendo en el inconsciente, el cual puede manifestarse de maneras sorprendentes. Este tipo de conexiones no lineales no deben ser ignoradas, ya que aportan una capa de significado que a menudo es esencial para la comprensión completa de nuestras emociones y relaciones. Por otro lado, la intencionalidad está fuertemente vinculada a los arquetipos junguianos, los cuales son patrones universales que afectan nuestra percepción del mundo. Los arquetipos representan modelos de comportamiento que son innatos y comunes a toda la humanidad, como el héroe, la sombra, el sabio o el cuidador. En una pelea, la intencionalidad de una persona puede estar influenciada por la manifestación de uno de estos arquetipos. Por ejemplo, si alguien susurra durante una discusión, esto podría estar relacionado con el arquetipo del perseguidor o saboteador, el cual emerge cuando una persona siente la necesidad de atacar o desestabilizar a otra como una forma de protegerse o defenderse de algo que amenaza su bienestar emocional. Esta intencionalidad no siempre es consciente, pero actúa como un motor que impulsa las acciones. Es fascinante cómo, en muchas ocasiones, nuestras acciones más pequeñas, durante una pelea, pueden estar profundamente conectadas con eventos o sentimientos de nuestro pasado que ni siquiera recordamos con claridad. La causalidad inconsciente juega un papel fundamental en este proceso. Por ejemplo, una persona que ha sufrido una traición o desilusión emocional puede, en un conflicto presente, reaccionar de manera exagerada ante un comentario que, aparentemente, no tiene gran importancia. Esta respuesta es el resultado de un patrón emocional que se origina en una experiencia pasada, que puede haber quedado enterrado en el inconsciente, pero sigue influyendo en el comportamiento de la persona de forma sutil. Por lo tanto, el susurro durante una pelea no es solo un acto aislado, sino que es el reflejo de un complejo entramado de causas y efectos. Al comprender las dinámicas de causalidad e intencionalidad, podemos empezar a ver que nuestras emociones y comportamientos no son simplemente reacciones automáticas ante los eventos inmediatos. Están profundamente enraizados en nuestra psique y muchas veces son el resultado de patrones de pensamiento y de conducta que han sido formados a lo largo de nuestra vida. Las acciones que parecen espontáneas y sin sentido, como un susurro durante una pelea, son en realidad el producto de una historia mucho más larga, de un inconsciente que nunca deja de influir en nuestras vidas, incluso cuando no somos plenamente conscientes de ello. El autoconocimiento y la autosuficiencia son conceptos profundamente interconectados que juegan un papel crucial en el desarrollo personal y en la gestión de nuestras relaciones. A lo largo de nuestra vida, buscamos constantemente comprender quiénes somos y cómo podemos vivir de manera más auténtica y autónoma.
Estos procesos de autodescubrimiento no solo implican conocer nuestras fortalezas y debilidades, sino también reconocer los patrones que definen nuestra forma de interactuar con los demás, especialmente en momentos de conflicto. El autoconocimiento, en su forma más básica, es la capacidad de entender nuestras propias emociones, pensamientos, deseos y miedos. Sin embargo, esto va más allá de una simple observación de nuestra psique. Implica un proceso continuo de introspección y reflexión que nos permite identificar los aspectos más profundos de nuestra personalidad y comprender las motivaciones que guían nuestras acciones. En un conflicto, por ejemplo, el autoconocimiento nos ayuda a ser conscientes de cómo nuestras experiencias pasadas o nuestros traumas no resueltos influyen en la forma en que reaccionamos. Si somos conscientes de estos factores, podemos elegir actuar de manera más equilibrada y menos reactiva. La psicología moderna subraya la importancia del autoconocimiento en la construcción de relaciones saludables. Según estudios realizados en las últimas décadas, las personas que tienen un buen entendimiento de sí mismas tienden a experimentar menos estrés en situaciones de conflicto, ya que pueden gestionar mejor sus emociones y no dejan que las reacciones automáticas tomen el control. Esto se debe a que el autoconocimiento nos permite tener una mayor inteligencia emocional, una habilidad que nos ayuda a reconocer y regular nuestras emociones, además de interpretar las emociones de los demás de manera efectiva. Por otro lado, la autosuficiencia es la capacidad de ser independiente y autosuficiente, tanto emocional como psicológicamente. Esto no significa vivir de manera aislada o evitar depender de los demás, sino tener la capacidad de manejar nuestras propias emociones, necesidades y deseos, sin depender excesivamente de las validaciones externas. La autosuficiencia se vincula estrechamente con la autocomprensión, ya que cuanto más conscientes somos de nuestras propias motivaciones y emociones, menos dependemos de las respuestas o reacciones de los demás para sentirnos validados o completos. Esta independencia emocional es fundamental en las relaciones, especialmente cuando surgen desacuerdos o malentendidos. Cuando hablamos de la autosuficiencia emocional, nos referimos a la capacidad de gestionar nuestras propias emociones sin sobrecargarlas o proyectarlas en los demás. En un conflicto, por ejemplo, una persona emocionalmente autosuficiente no se verá atrapada en una espiral de reacciones impulsivas o defensivas. En lugar de buscar validación externa, puede reconocer sus emociones, entender su origen y responder de manera medida. Este tipo de autosuficiencia no significa desentenderse de los demás, sino ser capaz de enfrentar la adversidad con una mayor serenidad interior. El desarrollo de ambos conceptos está profundamente influenciado por la capacidad de reconocer y confrontar nuestros miedos y vulnerabilidades. Jung, en sus escritos, habla extensamente sobre la importancia de integrar los aspectos ocultos de nuestra personalidad, lo que él llama la sombra. La sombra es aquella parte de nosotros mismos que preferimos no ver, los aspectos de nuestra personalidad que consideramos negativos o que no encajan en nuestra imagen idealizada de quienes somos. Sin embargo, aceptar nuestra sombra y ser conscientes de su influencia en nuestra vida es un paso crucial para alcanzar un nivel más profundo de autoconocimiento. Al confrontar nuestra sombra, comenzamos a comprender cómo nuestras reacciones emocionales, incluso las más impulsivas o irracionales, están ligadas a experiencias pasadas, traumas no resueltos o temores ocultos. Esta integración de la sombra nos permite dejar de ser prisioneros de nuestras emociones no reconocidas, lo que a su vez contribuye al desarrollo de la autosuficiencia. Al conocer nuestros propios miedos y limitaciones, podemos responder de manera más equilibrada y menos dependiente de las circunstancias externas. En el contexto de las relaciones, el autoconocimiento y la autosuficiencia no solo benefician a la persona individualmente, sino que también mejoran la calidad de las interacciones con los demás. Las personas que poseen una buena dosis de autoconocimiento y autosuficiencia emocional tienden a ser más empáticas y menos propensas a proyectar sus inseguridades o deseos insatisfechos sobre los demás. Esto se debe a que tienen una mayor comprensión de sí mismas y no dependen de la aprobación externa para sentirse completos. Como resultado,
sus relaciones son más equilibradas y menos propensas a convertirse en un campo de batalla emocional. Por ejemplo, en una pelea, una persona que es consciente de sus propios puntos débiles y que tiene la capacidad de regular sus emociones será menos propensa a atacar o defenderse de manera impulsiva. En lugar de caer en un patrón de reacciones automáticas, podrá mantener la calma y participar en la discusión de manera constructiva. Esta autosuficiencia emocional también permite una mayor resiliencia, ya que la persona no se ve abrumada por los altibajos emocionales de la relación. El autoconocimiento y la capacidad de ser autosuficientes emocionalmente son claves para poder manejar estos momentos de manera constructiva. A medida que somos más conscientes de nuestras propias emociones, nuestros deseos no expresados y nuestras vulnerabilidades, podemos dejar de ser prisioneros de nuestras reacciones impulsivas. Este entendimiento nos permite no solo tomar control sobre cómo respondemos en un conflicto, sino también establecer relaciones más saludables, menos centradas en las expectativas y más basadas en la autenticidad. Cuando entendemos que nuestras acciones no son meros accidentes, sino respuestas a patrones internos, comenzamos a ver los conflictos como oportunidades para el autodescubrimiento y el crecimiento personal. El verdadero reto radica en reconocer cuándo estamos siendo influenciados por partes de nosotros mismos que necesitamos integrar y cuándo estamos proyectando en los demás nuestras propias inseguridades y miedos. Al final, cada conflicto, cada discusión, es un espejo de lo que llevamos dentro. Si aprendemos a mirar más allá de las palabras que se dicen y las emociones que se desatan, podemos entender mejor lo que realmente está en juego. La capacidad de conocer y manejar nuestras propias emociones, sin depender de los demás para nuestra validación, es lo que nos permite enfrentar las dificultades de la vida con una mayor claridad y equilibrio. Así que, la próxima vez que te enfrentes a un conflicto, ya sea en una relación o contigo mismo, recuerda, lo que dices, cómo lo dices y lo que no dices, lleva consigo la clave para entenderte mejor a ti mismo. En lugar de ver los conflictos como momentos de caos, míralos como oportunidades para descubrir lo que realmente te mueve y aprender a manejarlo de manera eficaz.